real. Miren, señores, vamos entonces a continuar aquí hacia el tema del día de hoy. Agonizan los hospitales en Venezuela. Y yo les traigo este tema porque de verdad, cuando yo estuve en los hospitales en Venezuela estudiando, trabajando, me di cuenta que los pacientes cuando llegan exigen un servicio, exigen un trato de clínica, justo, digno, íntegro. Y uno como médico quisiera dárselo porque uno también quiere disfrutar de un trabajo en las condiciones mínimas para poder llevar a cabo esa actividad y de tanta concentración que amerita, ¿no? Para que no se den errores, porque en la salud de verdad que no deberían existir errores. Entonces cuando yo veía a esas personas llegar con tanta exigencia, yo decía, pero es que ellos debe ser que no leen el periódico. Ellos debe ser que no saben que esta realidad existe. Y me di cuenta en este despertar de conciencia que es verdad, mientras no nos haga falta el servicio de salud, no nos damos cuenta de la realidad que ahí se vive. Y eso es frustrante para todo el mundo, tanto para el que trabaja en la institución como el que busca el servicio de ese hospital. Porque el que busca el servicio no lo encuentra y el que trabaja ahí se siente de manos atadas porque siente la responsabilidad de prestar un servicio y no tiene las herramientas adecuadas. Y más allá de no tener las herramientas adecuadas, no tiene las condiciones adecuadas para llevar el trabajo. Cuando digo las condiciones, y eso vamos a entrar ahorita en más detalle, ¿no? Entonces tú ves que la gente comenta, no, que si se arregló el país, entonces si se arregló la economía, que si ya falta que... No, señores, para que Venezuela se arregle, es mucho más que la economía. Muchísimo más que la economía. Mucho más importante es la sociedad, porque es la que le va a dar movilidad, actividad, vitalidad a una economía. Porque sin humanos no existiría la necesidad ni del billete, ni de nada, ni del petróleo. El petróleo seguiría su proceso natural que nosotros estamos interrumpiendo, by the way. Pero bueno, como nosotros los humanos existimos y las necesidades nuestras se enfocaron en las necesidades petroleras y pues por ahí para allá todo lo aquello. Pero si no existiría el humano, todo eso seguiría un proceso natural. Entonces, por eso es la importancia social. Si el humano comprende cómo generar economía, cómo ser productivo, cómo invertir dinero, cómo disfrutar de este mundo a través de ese sistema de civilización que se enfoca muchísimo en el trueque económico, entonces esa economía agarra esa vitalidad, pero depende mucho más de lo social y van de la mano. Entonces, cuando hablamos del hospital, ya hablamos de la seguridad que una persona siente. Si tú estás llamando una inversión a tu país, esa persona quiere sentir que existe una seguridad en cuanto al tema de la salud. Yo tengo a dónde ir. Existen los medicamentos, existe la disponibilidad del medicamento, existe la disponibilidad de las herramientas, los insumos para llevar a cabo tal proceso quirúrgico, tal proceso de tratamiento. Existe la manera de adquirirlo en Venezuela. Si esas cosas no están, ¿cómo alguien va e invierte? ¿Cómo alguien va y demuestra interés en Venezuela? Entonces la economía no se ve encendida. La economía no se ve inspirada o motivada. Entonces ya de por base es la importancia de este sector salud. ¿Cómo tiene la relación con la parte económica? ¿Ok? Y además de esto yo estoy hablando, ahorita vamos a ir profundizando en esa realidad del hospital. Yo lo que quiero hacer ver con esta introducción es el entrerramado de cada una de ellas, porque a veces como que tenemos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y cada quien está en su mundo disperso y no se dan cuenta que es algo que va aunado, algo que uno necesita del otro, el otro necesita del otro, y eso nos hace ser conscientes, porque es lo que le vengo a decir, que yo veo tanta gente que quiere ser presidente y siente la capacidad de lograrlo. Y yo me pregunto, ¿pero y con quién? ¿Cuál va a ser ese enorme equipo con el cual vas a trabajar? Ahí tú ves la mesa de unidad. Se necesita un equipo inmenso porque para poder acomodar el sistema de salud, ¿cuántos hospitales hay en Venezuela? ¿Cuántas personas necesitamos nosotros en posiciones administrativas, por lo mínimo?
para acomodar un sistema de salud nacional. ¿Tú sabes con cuántas personas tiene que contar un líder de esto para que todo el sistema nacional agarre auge? Vamos a suponer que tienes un muy buen director en un hospital, pero eso es un hospital. Después necesita los otros, después necesita todo lo que implica el sistema de salud, la importación de medicamentos, el mantenimiento de las instituciones, todo lo que implica. Y desde mi perspectiva, simplemente comprar insumos y colocarlos a la disposición de un hospital es la peor manera de administrar un hospital público, un hospital gratis. Ahí tiene que haber otro tipo de administración que de alguna u otra manera pueda censar la productividad de ese hospital. Pero simplemente mandar medicamentos porque es que les hace falta para que puedan poner tratamiento, y entonces viene un paciente, mira, se le pusieron 2, se le pusieron 1, mándame 3, mándame 4. ¿Cuánto se invirtió realmente en cada paciente? Eso no se sabe. Bueno, eso es una realidad. Entonces yo digo, miren, toma mucho más de lo que realmente nos estamos imaginando, y forma parte importante el aporte de cada uno de nosotros como sociedad. Entonces, ¿quién acomoda toda esa realidad? ¿Quién? Porque entonces pues tienes que comenzar a contar con toda esta gente. Entonces, ¿por qué yo digo todo esto? Porque vamos a ver los hospitales desde el paciente, lo que les comenté ahorita. Llega el paciente a un hospital, entonces lo primero es la alimentación, el tratamiento, exámenes diagnósticos. El hospital tiene todo esto. Llega una persona con un accidente cerebrovascular o algo de esto y se le tiene que hacer una resonancia a uno de estos procedimientos que el hospital no lo tenga disponible. Pero es que tampoco está la ambulancia para que entonces ese paciente de manera loca tenga que ser enviado a un centro diagnóstico, porque es una locura, porque no puedes mandar a tu paciente que está complicado a que salga, que se le haga un diagnóstico, pero bueno, no queda de otra. Pero es que tampoco está la ambulancia. Entonces cuando llega el paciente ahí se encuentra con una realidad tan frustrante que ahí es donde decimos, de verdad que nos hace falta mucho más que dinero, mucho más que políticos para acomodar esta realidad. Y ahí es donde decimos, de verdad tenemos que cambiar como sociedad. De verdad tenemos que cambiar para nosotros poder ser nuestra propia solución. El día de ayer yo les compartí todos los titulares del mundo para que se dieran cuenta que en todo lado del planeta están locos. Mira, los problemas que tenemos los venezolanos existen en otros países también, y también existen en países de primer mundo. En Estados Unidos, aquí no están los tiroteos de esos locos, sin sentido. En Venezuela no es que tengan sentido, pero por lo menos, no sé, para robar, para quitarle. Pero aquí es un estudiante que está triste, está deprimido y mata a los compañeros. Entonces, se expresan diferente, pero siguen sucediendo cosas que tú dices, cada quien tiene que buscar la manera de acomodar su verdad, su realidad, desde sus experiencias, desde su cultura, desde su manera, desde su... Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque, miren, un hospital funciona gracias a la enfermera, gracias al doctor, gracias al camillero, gracias al portero, gracias a los que están ahí. Esa es la vida. Y después vienen los recursos que terminan de darle las herramientas a esa persona. Entonces es un entrerramado entre toda esa realidad para que esa institución entregue ese trabajo real. Entonces, desde los pacientes, esa es la realidad. Mira, recuerdo clarito una muchacha que llega, mira, va embarazada, y se le iba a hacer su parto. Mira, ¿por qué no te vas a esa otra maternidad que quedaba ahí mismo cerca de la maternidad Concepción Palacio? Esa otra maternidad tiene todos los insumos, está mucho más, porque esa otra maternidad es del Seguro Social. Sí, es el Seguro Social, entonces tenía más insumos en esa oportunidad. No, y me regañó. No, porque, bueno, mami, yo te puedo recibir, yo te estoy dando un consejo, pero vamos, pasa. Entonces se le hizo su cesárea, duró más de 1 mes y medio en el hospital, porque cada vez que se le ponía el tratamiento, el antibiótico para la herida, se había que rotarlo a los 2 días. Había que cambiar el antibiótico a los 2 días, a los 3 días, al día siguiente, porque se agotaba el antibiótico, se agotaba en la institución. Entonces tú se lo indicabas por 7 días, por 14 días, por 21 días, pero no podías cumplir el tratamiento completo porque ya a mitad del camino se acababa el tratamiento. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que tuvo una infección del área operatoria. ¿Y qué sucede?
Oye, ¿por qué? Mami, pero ¿cómo no está el medicamento? Tienes que ir a la farmacia a comprar ese medicamento para que entonces por lo menos tú sepas que tú tienes suficiente para tu tratamiento y no cuentes con el de acá. Esas son las realidades. La visita, la alimentación. ¿Cuáles son los recursos de las personas que van a un hospital? Tienen recursos para alimentarse afuera. Desayuno, almuerzo, cena. Y además necesitan compañía porque a la hora de necesitar algo, se le dice a ese familiar, mire, por favor vaya y me consigue esto. Por favor vaya y compre un tubo de ensayo para tomarle la muestra. Esos han sido realidades de esos hospitales. Ahora, si lo vemos desde los trabajadores, porque tampoco es que los trabajadores están cómodos, no nada más el sueldo, que si nos comenzamos a hablar por ahí nos extendemos, pues entonces deberían estar desmotivados. Yo le mando un aplauso inmenso a los trabajadores y a Dios por despertarle la voluntad a todo ese personal del sistema de salud. Porque yo digo, ¿y cómo siguen yendo? Yo pasaba por ese hospital y decía, ¿y cómo vienen? Miren, como les comenté, no nada más el sueldo, que es suficiente. No lo quiero poner como algo de menos importancia. No, es que ya es demasiado obvio. Pero hay otras cosas que no son tan obvias que también siguen siendo parte de esta realidad. Pregúntenle a una enfermera o un enfermero cuáles son los baños que utilizan en esas instituciones. Ellos como enfermeros, ¿cuáles son los baños que utilizan los pacientes? Pregúntenle a esa enfermera dónde duermen cuando tienen guardia, cómo es su cuarto, la condición de ese área dormitorio para los trabajadores que tienen guardia. ¿Cómo están los comedores? Si tienen comedores, tienen por lo menos una cafetería dentro del hospital. Miren, todo esto es una realidad. La manera en que se administran esos recursos, la manera en que las instalaciones cumplen con los mecanismos de asepsia, de desinfección, es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es la importancia de una administración correcta. No nada más el director que esté, porque yo no sé quién está como director en cualquiera de esos hospitales. Es el mecanismo, el sistema administrativo que se lleve a cabo como es. Porque también hay profesionales más vivos que otros que no van, están inscritos, cobran todo, pero no van. O van en diferentes horas, o van en horas con prioridades. Entonces, cuando nos venimos a dar cuenta, el granito de arena que me toca aportar a mí, que no es que tengo que aportar la playa entera, o la arena entera, o la orilla entera, sino mi granito, tampoco lo aporto. Y no es que de repente te estés portando mal porque no estés aprendiendo, no juzgo a quien no aporta el granito, porque de repente uno ve que nadie está aportando granito, entonces la gente como que dice, bueno, pero aquí como que no se aporta el granito, y si yo aporto el mío voy a quedar como el loco yo, porque yo entiendo que eso sucede también. Pero es ser consciente que eso es gran parte de la consecuencia en la que estamos viviendo. Y es mejor decir esa verdad o no estar ahí, que estar ahí, no sé, yo espero su opinión. ¿Qué creen ustedes? Porque la realidad lo que le termina de dar la vida a eso es ese gran sacrificio de trabajo que están haciendo todas esas personas que trabajan en esas instituciones. Ahora, desde el punto administrativo, no saber qué se utiliza en cada paciente, eso es grave. Eso es grave. Simplemente llegó el paciente, se le manda la orden y porque la condición, la patología del paciente justifica la utilización de este medicamento y se le coloque, cuáles son las enfermedades, cómo se llevan esas estadísticas que sirven no nada más para las estadísticas de salud, sino también para las estadísticas administrativas, para saber las tendencias, para saber la inversión, para saber cómo y lograr invertir y aprovechar cada monedita, cada fondo de manera eficaz, eficiente. Porque probablemente están comprando, qué sé yo, no sé, no, esa organización no existe. Y eso es importante. Entonces, el acomodar un país lleva más allá de acomodar una economía, lleva también a acomodar el sector salud, el sector de trabajo, el sector educativo, el sector alimenticio, todos esos sectores. Y para acomodar cada uno de esos sectores, se necesitan personas que quieran buscar ese camino. Y eso es lo primordial en este cambio. Ahora, ¿qué se debería hacer para poderlo lograr? Señores, lo primero que hay que hacer es ver cómo se cambia ese mecanismo. La modernización del sistema de salud,
la manera en que el médico trata al paciente y coloca lo que se le hizo al paciente, porque eso tiene un valor que corresponde a lo que lo hizo la enfermera, a lo que hizo el doctor, a lo que hizo el hospital, si en algo diagnóstico, y con esos mismos recursos, que probablemente no vengan del paciente, sino que vengan de donde tengan que venir, sí alcanzan para todo, porque se comprende en qué se está utilizando. Y los impuestos, los venezolanos, tendrán mayor satisfacción al pagar un impuesto si el hospital es ese. Y el profesional, sea quien sea el de mantenimiento, sea el del ascensorista, sea quien sea, le parece atractivo y agradable trabajar para ese sector. Porque tiene un buen sueldo, porque tiene una buena funcionalidad. Los recursos, por más que sean regalados o gratuitos, deben ser administrados para saber sus tendencias, sus movimientos. Pero eso es lo que se debería hacer. Ahora, ¿cómo se logra? Miren, señores, tenemos que primero, lo que le comencé el programa hoy, el valor moral, la importancia del sentimiento de pertenencia, la motivación hacia ese gran cambio y los beneficios que se comiencen a sentir, porque de esa manera el trabajo que le coloca cada venezolano siente que tiene verdaderamente un valor. Ese granito de arena, esa persona siente que verdaderamente estamos construyendo una orilla de playa con un hermoso horizonte de esos caribeños. Bueno, señores, esa es la realidad. Les comparto esta realidad porque quiero crear este tema de conversación, esta discusión sobre este tema, para que veamos las profundidades de las realidades de Venezuela y la complejidad de este transitar hacia ese camino que realmente queremos, ¿ok? Yo no creo que se pueda erradicar un mal para que de repente al día siguiente amanezca un bien. No, es un proceso que nos lleva. Y hasta que nosotros no comprendamos que realmente es un proceso que nos lleva, no comenzaremos a tomar las decisiones correctas, porque seguiremos tomando decisiones de inmediata, como que si estuviésemos en internet. Oye, pero ¿por qué no se refresca? ¿Cuándo me llega el internet? Ya debe estar acomodado Venezuela, pero oye, todavía no me llega la señal. ¿Será así? No creo. No erradicó el chavismo a los adecos o a los copellanos. Esta gente van a erradicar unos a los otros. En Colombia nadie erradicó a nadie. En Afganistán a nadie se erradicó. Es como nosotros logramos demostrar a través de los hechos y de las actividades y de las nuevas estrategias, a través de un liderazgo, demostrar cuál es el verdadero camino que nos conviene a todos. Bueno, señores, vámonos entonces a ver hacia el mundo. Como les comenté, hoy vamos a estar hablando sobre desinflando la inflación y el mercado.